Hola, gente, ¿cómo están? Bueno, este video es básicamente una canalización sería de a grupos. Les voy a poner una imagen donde van a poder elegir su grupo. Van a ser tres grupos. En este momento estoy adentro de mis registros akáshicos. Así que va a ser como una especie de canalización en vivo. Tengo un par de cosas anotadas porque ya ayer como que dividí en grupos y más o menos me dijeron qué iba a decir en cada grupo, pero y fueron unas anotaciones muy cortitas que voy a ampliar ahora con el tarot y con la canalización, ¿no? Así que bueno, vamos con el grupo uno. ¿Qué tienen qué tienen para decirme para el grupo uno? Bueno, la primera carta, a ver si se ve ahí. Bueno, es el Caballero de Copas. Parece como que el universo les está ofreciendo algo que ustedes claramente están queriendo, ya sea un vínculo, un trabajo, un proyecto, algo que quieren realmente desde el corazón, ¿no? Pero claro, es como que está costando creerse como merecedores de estas bendiciones, ¿no? Quizás es algo inconsciente o quizás es consciente también, ¿no? Que estamos deseando un montón de cosas y decimos por qué no están llegando y en realidad es porque hay algún tipo de herida, eh, sí, como de rechazo quizás, ¿no? Una herida de rechazo, una herida de abandono que nos pegó en la autoestima y ahora está produciendo esto. También parece que están, bueno, no mostré la carta, como que quizás se están aferrando a las cosas negativas, ¿no? Que están pasando, en vez de cambiar un poco eh, intencionalmente el mindset para poder valorar lo que sí realmente está pasando, ¿no? Siempre estamos como, ay, me sale focuseados. Como que, sí, como que ponemos el foco en lo que falta siempre, ¿no? A ver, hay algo que está como impidiendo que te muestres, que brilles, y puede ser la vergüenza, el miedo al que dirán, sí, como una autoexigencia grande, ¿no? Una hipervigilancia. Me dicen hipervigilancia. Cuando me tiran palabras, viste, que no suelo usar y digo, bueno. Ah, claro, hay como un salto que hacer. Es como si fuera un salto cuántico. No sé si en algún momento escucharon hablar de los saltos cuánticos. Pero es pasar de una conciencia, un estado de conciencia a otro estado de conciencia. Si vos querés que llegue cierta realidad, pero vos seguís con la conciencia de la realidad anterior, no la vas a poder sostener en el tiempo, digamos. Y si vos no confías que podés lograr eso que querés, está difícil que se materialice. Además de que para dar un salto cuántico tenés que tener como la creencia 100% de que lo estás dando. Ahora no me voy a poner a explicar cómo dar un salto cuántico, pero hay muchos videos. Quizás en un momento haga un video, pero eh, está bueno. Yo ayer di un salto cuántico. Ah, y empezaron a pasar cosas. Así que, bueno, sigue saliendo, ¿no? Esta cuestión de que hay algo ahí que en potencia está la pasión, está la intención, pero hay que tener más confianza en que se va a dar y confianza en uno mismo. ¿Hay algo más que quieren que diga sobre este grupo? A lo de la carta de vidas pasadas. Tengo acá un oráculo de vidas pasadas. A ver si me inspira algo más. Como para ver la raíz de toda esta desconfianza, ¿no? Toda esta dificultad para manifestar este oráculo. Tiesa, arre. Bueno, perdón salió. Sé que hay que perdonar, gente.
hay que perdonar, pero creo que hay que perdonarse a uno mismo también, ¿no? O sea, tanto a aquellas personas que nos dañaron, ¿no? Que dañaron quizás esa autoestima, porque al fin y al cabo, ponele que fueron tus padres, ¿no? Que es muy probable. Es como que ellos actuaron desde sus propias heridas, claramente. No lo hicieron a propósito. Hay que tener mucho en cuenta eso, ¿no? De que ellos también tuvieron sus problemas, eh, todos los mambos de criar un hijo, las heridas, las heridas del pasado, de otras vidas quizás también, o sea, imagínense todo eso, ¿no? Y el perdón, bueno, es muy liberador, ¿no? Al fin y al cabo es como lo que posibilita a hacer como una liberación, ¿no? Pero lleva tiempo, no es simplemente como, bueno, listo, te perdono. O quizás sí, ¿no? Bueno, a mí me llevó tiempo muchas cosas, muchos perdones. Y también siento que la compasión con uno mismo, ¿no? Porque también la autoexigencia es como que habla de una falta de compasión hacia uno mismo. La falta de descanso, el exigirse todo el tiempo es como pensar que somos máquinas y no, no es así. Así que bueno, me dicen que va a estar todo bien, aunque vos pienses, no sé, estás viendo tu cuenta de banco que está en ultra rojo. Ignora eso. Te juro por Dios que lo tenés que ignorar. Ignora eso y concéntrate en lo que sí está, en lo que sí tenés, ¿no? Un techo, la cama calentita, con la estufita, la comida rica, todo eso que no todo el mundo tiene, quizás. Y hace esa introspección para poder sanar esas heridas que te están impidiendo brillar al fin y al cabo, ¿no? Compartir esa luz que tanto vos mereces mostrarla y que también otros la puedan disfrutar. Así que, bueno, este es el grupo uno. Vamos con el grupo 2. Bueno, para el grupo 2, la primera carta que me salió fue la muerte invertida, que suele salir cuando cuesta soltar algo, ¿no? Soltar un vínculo, un trabajo, una forma de hacer las cosas. Hay algo como del aislamiento en este grupo, quizás por ese miedo a que te hieran, porque te han herido en el pasado, es como que, bueno, tenés miedo de que pase de nuevo, entonces mejor ni me relaciono con nadie. A veces pasa que estuvimos en un grupo que no nos supo valorar. Y eso no significa que no seas valioso. Esto es como esa falta de abundancia, ¿no? Como sentir también como el vacío que te hacen otros, el vacío que te hace la vida también, ¿no? Que no te está dando quizás lo que querés. Eh, esa carta es muy como de carencia, ¿no? Ay, se me fue la idea que iba a decir igual. Claro, como que un grupo no te haya valorado no significa que en otro grupo va a pasar lo mismo. Tenés que buscar personas que sean afines a tus gustos, a tus intereses. Em, Ahí vas a encontrar lo que estás buscando, ¿no? Esos nuevos vínculos que te eleven, porque para eso, ¿no? Son los vínculos, para poder apoyarse y obviamente, ¿no? Que sea un ida y vuelta. Y claro, después salió esto que también, ¿no? Siento que habla un poco como de estar solo, pero no tanto por elección. Em, o sea, sí y no, ¿no? Tipo como medio alejarse de todos porque eh, no querés como tanto exponerte a eso. Me concentré un poco más para ver si hay algún otro mensaje para este grupo. Bueno, veo como si fuera un camino bastante luminoso y que termina como en una luz. Supongo que es como esta indicación
seguí, seguí y vas a encontrar eso que, donde te vas a sentir mejor. Em, digamos, es bastante esperanzador. Voy a ver si hay un mensaje de las vidas pasadas también, a ver, veamos. Bueno, alimento y hambre. Eh, ay, no se ve bien, me parece. Ahí está. Ah, em, bueno, supongo que este grupo está pasando por una carencia quizás en em, varias cuestiones de su vida, ¿no? No, no sé si es solo de vínculos, em, porque bueno, también salió en las cartas de tarot. Parece que viene también de vidas pasadas, ¿no? Porque cuando pasaste hambre en otra vida, o sí, hambre, básicamente, después estás como en ese estado de supervivencia constante, ¿no? O sea, está grabado en tus células, en tu alma, y después estás como vibrando también en esa, ¿no? En el miedo a pasar hambre, y es como que se va repitiendo un ciclo, se va repitiendo en esta vida también. Em, así que bueno, habría que analizar, ¿no? O buscar esa raíz y liberarla para poder mejorar, ¿no? Eh, la, como la cuestión que está pasando ahora. A veces pasa también, ¿no? En casos extremos, no sé si extremos, pero que no salís, no haces nada porque no puedes gastar plata. Entonces también te termina aislando la carencia, sí, el no tener plata en un punto, ¿no? Yo creo que está todo conectado también. Yo me fui por el lado de los vínculos, pero creo que hay muchas cosas pasando en este grupo. Pero bueno, hay luz al final del túnel, así que tranqui. Era la de, si estás mal, ponete bien. Ah, no, mentira, mentira. Siempre yo estoy para ayudarlo, siempre. Así que bueno, vamos con el otro grupo. Bueno, vamos con el grupo 3. Em, bueno, la primera fue esta carta, la Reina de Espadas, que a mí se me viene como esta falta de propósito o de dirección, porque siento que este grupo está como quizás muy, se podría decir, obse con el dinero. Ah, no te culpo, es necesario para muchas cosas. Em, pero sí, es como si al final de, como que es como si fuera el objetivo final el dólar, ¿viste? Como veo el billete ahí, como dice la persecución del billete. Nene, mi gato. Pero claro, no hay como una conexión con el disfrute, con eh, lo que realmente viniste a hacer a la tierra, que spoiler alert, no es hacer plata. O sea, la abundancia, obvio que es importante y es parte de la naturaleza humana ser abundante. Y la abundancia está disponible para todos. No es que se va a acabar o algo por el estilo. Después salieron esta, puede que haya algunos, bueno, ansiedad, síntomas, como que quizás sí, tenés el dinero, todo, pero igual no te sentís bien, ¿no? Como que hay poco disfrute, además que hay algo que sí te mueve, algo que quizás algún proyecto, un hobby, algo que en el fondo sabes que es por ahí o que te gusta. No necesariamente decís, bueno, este es mi propósito, no, no sabes, pero como que lo tenés en vista, no lo estás quizás dejando de lado porque pensás que no, ¿para qué lo voy a hacer si es más importante que esté haciendo plata? Como que todo está muy direccionado a eso, ¿no? Y un poco así pierde sentido la vida, ¿no? Porque también si haces mucha plata y no la disfrutás, es como que decís, ¿para qué? ¿Para qué trabajo 12 horas?
Después vuelvo a mi casa detonado y al otro día lo mismo. Y sí, pago todas las cuentas, me compro boludeces, todo, pero viste, después medio como que decís, ¿para qué vine acá al final? Digo, ¿para qué vine a la Tierra? Ah. Así que sí. Y para las vidas pasadas me salió lecciones y bendiciones. Sí, hay como una lección con respecto al- a lo que significa, ¿no? El esfuerzo o para qué hacemos las cosas, por qué nos esforzamos tanto por un objetivo que quizás no nos llena. ¿Qué estamos haciendo durante el día, ¿no? ¿A qué nos estamos direccionando? Porque todo es una decisión. Todo el tiempo tomamos decisiones que dan forma a nuestra vida. Entonces es como replantearse un poco que hacia dónde nos están llevando las decisiones que estamos tomando. Así que bueno, estas fueron las tres canalizaciones del día, de la semana, del tiempo. Ah, nada, no sé, o sea, fue medio como prueba, ¿no? A ver qué salía. Nunca hice un video con mis registros abiertos. Bueno, un mensaje general como para todos es que estamos muy acompañados en este momento. Bueno, siempre, ¿no? Pero parece que nuestros días están a full. Ah, están, están muy presentes. Porque sabemos que hay mucho sufrimiento y mucha falta de dirección en este momento. Entonces, están ahí dándonos señales y acompañándonos a ver si escuchamos y empezamos a ir hacia lo que realmente vinimos a hacer. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido. Obviamente si quieren profundizar eh, en algún problema que tengan, en buscar la raíz, ver cómo se puede empezar a solucionar, me pueden contactar por Instagram. También en Instagram, en el link está mi WhatsApp para, bueno, agendar una sesión o lo que quieran. Así que bueno, espero que les haya gustado. Chau, chis.